Mientras los comensales ocupaban sus lugares en la mesa, las voces resonaban por toda la casa. Una noche en la que todo lucía en perfecta armonía. La decoración perfecta, la cena meticulosamente elaborada, mi esposo a mi lado con una sonrisa mientras charlaba con mi íntima amiga. También mostraba una sonrisa, con la confianza de quien ha edificado una existencia sólida. Sin embargo, en ese momento divisé a Diego, el ahijado de mi amiga. La última vez que lo encontré, era un joven con una actitud relajada y una sonrisa que se dibujaba fácilmente en su rostro. Sin embargo, el joven que estaba delante de mí en ese momento mostraba diferencias. Era más alto y tenía una presencia destacada. La actitud tranquila que mostraba denotaba una seguridad que no le resultaba familiar. Y lo más inquietante era la mirada seria que me dirigían sus ojos, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Duró solo un momento, un breve instante, pero lo percibí. Moví la cabeza tratando de alejar ese pensamiento. Me reprendí a mí misma por ser tan poco seria. Sin embargo, a medida que transcurría la noche, una revelación perturbadora se hizo evidente ante mí. No se trataba únicamente de mi fantasía. Cada vez que nuestros ojos se cruzaban, él mantenía una mirada atenta. Mostraba una calma y confianza en su rostro, como si estuviera genuinamente interesado en la conversación. Traté de enfocarme en la charla, en las risas, en la acogedora atmósfera de mi casa. Sin embargo, su presencia y su manera de actuar despertaban en mí una curiosidad que me resultaba inesperada. Las señales que ignoré durante la cena. Todo lucía como de costumbre. Durante la comida, los utensilios resonaban al chocar con la vajilla, las voces se entrelazaban en diálogos superpuestos. Sin embargo, la incomodidad se percibía en los gestos sutiles, en los momentos de silencio, en la forma en que su mano se movió al alcanzar una copa. Inquirí sobre su experiencia en los últimos años, tratando de mantener una actitud relajada. De acuerdo, contestó con una suave sonrisa, aunque noto que ciertas situaciones han experimentado mayores transformaciones de las que anticipaba. No logré comprender el significado de lo que dijo, pero al ver su mirada llena de confianza, sentí como mi corazón empezaba a palpitar con más fuerza. Mi marido y mi amiga no se percataron de nada, sin embargo, yo sí lo hice y parte de mí deseaba continuar haciéndolo. Rechacé la oferta con una sonrisa forzada y expresé mi agradecimiento, insistiendo en que no era necesario. Antes de dar contestación, agarró un par de platos y los transportó hasta el lavabo. Era evidente su proximidad en la habitación. Mientras seguía ordenando la mesa, notaba cómo me observaba con atención, lo que me hacía sentir algo nerviosa. Al levantar la mirada, él mantuvo fija la suya en mí. El silencio que se había instalado entre nosotros había cambiado notablemente en comparación con el de unos instantes atrás, tornándose más denso y lleno de una presencia innombrable que me inquietaba. Y así fue como ocurrió. Sin realizar ninguna acción, permaneció inmóvil y en silencio. Sin embargo, la tensión era tan intensa que me vi obligado a agarrarme al borde de la mesa para no retroceder. Notaba que mi respiración se aceleraba, como si mi cuerpo reflejara la inquietud que mi mente aún intentaba ignorar. Al final, expresé en voz baja mi sugerencia de marcharse. Sin mostrar emoción, simplemente me regaló una sonrisa que parecía comunicar su comprensión total. Diego contestó, «Hasta luego». Observé cómo salía tranquilamente, lo cual contrastaba con la tormenta de emociones que había desatado en mi interior. Coloqué mis manos sobre la mesa, cerré los ojos y tomé una profunda bocanada de aire. Esa noche, percibí el inicio de algo que no debía ser, algo que ya no tenía marcha atrás. Después de su partida, el tiempo transcurrió con parsimonia. En la casa reinaba un silencio abrumador, como si en las paredes se escondieran misterios que me resistía a reconocer. Mi marido se encontraba en el sofá, absorto viendo la televisión. Mientras la casa continuaba con su rutina, en mi interior algo se había fracturado. Los gestos de Diego no dejaban mi mente. Su forma de interactuar conmigo y su interés por entenderme eran pensamientos constantes en mi cabeza. ¿Podría ser que esto era lo que me hacía falta todo este tiempo?
Solamente anhelaba eso, experimentar la sensación de ser reconocida de esa forma, observada, sin tener en cuenta mi función. Desperté y me dirigí al cuarto de baño. Al observar mi reflejo en el espejo, la figura que se reflejaba no me resultó del todo familiar. Algo en mi interior era distinto, algo indescriptible pero palpable en cada parte de mi ser. Mi cabeza no paraba de dar vueltas. Una parte de mí era consciente de lo problemático de la situación, de la necesidad de dejar de centrarme en Diego, de no permitir que esa tensión invadiera por completo mis pensamientos. Sin embargo, algo en mi interior me incitaba a continuar, a evocar la forma en que me había observado, como su mera presencia había cargado el ambiente de una energía electrizante. No logré conciliar el sueño esa noche. Al día siguiente, nos volvimos a reunir en la misma residencia. Una amiga mía había planeado una íntima reunión para conversar y poner al tanto. Mi marido, como de costumbre, se mantenía sereno, con su charla relajada, ajeno a lo que sucedía en realidad debajo de la apariencia. Diego arribó puntualmente, mostrando un andar decidido y una mirada firme. Mientras me dirigía a los demás con saludos, no podía dejar de mirarlo. La tensión se podía sentir claramente, aunque ninguno de los dos la hizo referencia. Lo sucedido a continuación resultó aún más inusual. Empezamos a entablar conversaciones de manera fluida, algo que nunca habíamos experimentado previamente. Las palabras fluían con naturalidad, sin embargo, su manera de expresarse y el tono suave de su voz creaban la sensación de que el mundo desaparecía a nuestro alrededor. No se trataba únicamente de un diálogo, sino de algo más significativo, algo que nos unía de una manera indescriptible. ¿Te das cuenta?, mencionó Diego con la mirada fija en mí. En ocasiones, todo se torna excesivamente previsible. ¿No te parece que estamos siempre en la misma dinámica? Las expresiones que utilizó me tomaron por sorpresa, generando en mí la sensación de que se refería a un asunto íntimo, algo que nos afectaba a ambos. Hice el intento de no prestarle atención, de cambiar de tema, pero no lo logré. Su personalidad carismática me mantenía atenta, sin poder evitar sentir curiosidad por nuestra conversación. Durante esa noche, mi cabeza no dejaba de dar vueltas, a pesar de los acontecimientos ocurridos. La idea de Diego no me abandonaba, hasta que esa urgencia se volvió más poderosa que cualquier lógica. Antes de acostarme, me puse la ropa despacio. Opté por una prenda que tenía tiempo sin utilizar, algo que jamás habría pensado llevar en una jornada común. Al darme cuenta de mi reflejo, comprendí que era imposible continuar evadiendo mis emociones. Mi marido ya estaba durmiendo. El sonido de su respiración pausada me transmitía calma, aunque al mismo tiempo me generaba una sensación de extraña separación. Mientras me acomodaba en la cama, reflexionaba sobre Diego, lo ocurrido y las posibles consecuencias de dejarme llevar más allá. Experimenté una ligera vibración en mi ser. Sin embargo, la duda fue lo que me impidió moverme. ¿Verdaderamente deseaba esto o simplemente buscaba una vía de escape de la monotonía diaria? Al día siguiente, cuando me alistaba para salir, mi móvil comenzó a vibrar. Observé tu nombre en la pantalla. Desconocía que podía aguardar. Sin embargo, algo en mi interior me impulsó a leer el mensaje de forma instantánea. Quisiera encontrarnos contigo a solas, sin interferencias, para poder disfrutar de nuestra compañía. ¿Sería posible? Su sinceridad y claridad me sorprendieron, haciendo que mi corazón latiera con más fuerza. Comencé a perder el enfoque, a inventar justificaciones, a buscar motivos para no aceptarlo, pero no lo logré. En un instante, di mi respuesta. Claro, quedamos en encontrarnos. Con esa respuesta sencilla, mi vida tomó un rumbo imparable. Cuando quedamos en encontrarnos, la ansiedad me invadió por completo. No se trataba de temor, sino de una emoción compleja, una curiosidad intensa que no había sentido desde hace mucho tiempo. Desde que leí su mensaje, mi cuerpo se mantuvo en un estado de alerta, como presentía que este encuentro sería un momento crucial en mi vida.
me aseguré de estar listo con esmero. Cada aspecto de mi aspecto mostraba la persona que estaba a punto de emerger, una mujer que, después de mucho tiempo, experimentaba la sensación de ser vista y de estar plenamente viva. Cuando salí de mi hogar, percibí que algo en mi interior ya no era igual. La atmósfera se tornaba más pesada a medida que avanzaba hacia el punto de reunión, incrementando la opresión en mi pecho. Resultaba fascinante sentir que cada acción previa había sido un paso hacia ese instante. Al llegar, me encontré con un acogedor café situado en una calle apacible de la ciudad. La atmósfera resultaba cálida y familiar. Tomé asiento intentando conservar la serenidad en medio de la espera, aunque era consciente de que era imposible disimular la emoción que me invadía. Diego arribó a tiempo, con su andar decidido y su serenidad evidente, aunque irradiando una energía que se podía sentir en el ambiente. Casi al instante, sus ojos se cruzaron con los míos y la fuerza de su mirada provocó un latido acelerado en mi pecho. En su semblante no mostraba asombro, sino la seguridad de que estaba al tanto de todo lo que ocurría. Su voz, grave y profunda como un susurro, resonó directamente en mi pecho al expresar: luces aún más hermosa de lo que recordaba. Me resultó imposible contener mi rubor. Mientras se aproximaba, mis labios comenzaron a temblar levemente y mi respiración se hizo más profunda. Su cercanía me rodeaba como una sombra y en ese instante, tuve la sensación de que ya no había marcha atrás. Tomamos asiento para charlar. Sin embargo, las palabras parecían carentes de significado en contraste con la intensidad de la curiosidad que crecía entre nosotros. Cada vez que sin querer nuestras manos se rozaban, sentía una ligera incomodidad que me sorprendía. Tenía presentimiento de que algo ocurriría y me percaté de que no deseaba que llegara a su fin. No deseaba que la percepción de ser vigilada desapareciera. En un instante breve y casi desapercibido, al inclinarse hacia mí, mi corazón comenzó a latir más rápido. Nos acercamos tanto durante la conversación que la distancia entre nosotros se redujo, creando una atmósfera de intensidad emocional. Expresé en voz baja mi desconcierto sobre nuestras acciones, aunque mis palabras sonaban débiles. Él me consoló diciendo que no era necesario tenerlo claro, y acarició suavemente mi mano. Al momento de nuestra separación, el ambiente parecía estar lleno de energía eléctrica. No expresé palabras, me resultaba imposible. Mis pensamientos estaban dispersos y solo experimentaba una combinación de intriga y el deseo de comprender. Diego dijo en voz baja: esto es algo nuevo para mí, como si comprendiera mis emociones. No contesté, aunque no hizo falta. Los dos éramos conscientes de que esto marcaba el inicio de algo inevitable. Dejamos el café sin voltear, como si lo ocurrido no representara un cambio significativo, aunque éramos conscientes de su importancia. El trayecto hacia mi hogar se mostraba sin fin, sin embargo, cada vez que avanzaba a su lado, sentía que me acercaba más a la urgencia de que esta situación se repitiera. Tenía la cabeza llena de interrogantes y dudas, pero lo que destacaba sobre todo era mi insaciable curiosidad. No deseaba hacer una pausa, ni reflexionar, simplemente anhelaba comprender. Y ahí estaba él, tan próximo, con su imponente presencia. Aquella noche, no podía evadir lo que había iniciado. A pesar de que mi mente batallaba con la carga de la duda, mi cuerpo reconocía que ya no podía retroceder. Al regresar a mi hogar esa noche, todo lucía como de costumbre. Mi marido, sin saber lo que había pasado, estaba viendo la televisión y disfrutando de una serie que solíamos ver en compañía. La cena estaba preparada, la suave iluminación del comedor generaba un ambiente acogedor y agradable. No obstante, todo eso me resultaba lejano, como si fuera parte de una existencia diferente. La expresión de mi marido, su sonrisa serena y sus palabras sinceras ya no resonaban de la misma manera para mí. No podía sacar de su mente lo que había realizado, lo que había iniciado. Cada idea estaba impregnada con la sensación de su proximidad. ¿Qué sucede, amor? Mi esposo interrumpió la serie al darse cuenta de que no estaba prestando toda su atención y me preguntó qué sucedía. Experimenté un sobresalto al ser despertada de un profundo sueño. Contesté que no, simplemente me sentía fatigada,
intentando esbozar una sonrisa a pesar de que mi voz mostraba cierto temblor. Mi marido no presionó y me sumergí de nuevo en mis pensamientos, incapaz de deshacerme de esa extraña impresión de estar fragmentada, como si ya no reconociera mi identidad, o si mis acciones eran las adecuadas. Al día siguiente, me llegó otro mensaje de parte de él. Siempre fue conciso y directo, como es su costumbre. Aguardaré por ti en el lugar de siempre. No pude reflexionar sobre las repercusiones, ni tuve la oportunidad de frenar. En ese instante fue cuando me di cuenta. Su presencia era indispensable, una fuerza irresistible que lo empujaba a estar allí. Al llegar, lo encontré esperándome con su habitual confianza que, a la vez, me generaba intriga y atracción. Me acerqué en silencio, sin pronunciar ni una sola palabra. No era preciso consultar si deseaba verlo, ya que ansiaba con tal fuerza que no podía rechazarlo. Tomamos asiento en el café de siempre, como si nada extraordinario ocurriera, aunque se percibía claramente una atmósfera cargada de tensión. Nuestros cuerpos se encontraban en proximidad excesiva, mientras que nuestras miradas reflejaban una intensidad notable. Cada vez que pronunciábamos una palabra, parecía agravar la atmósfera, volviéndola más pesada, más saturada de lo que realmente intentábamos expresar. De repente, Diego expresó: «Jamás pensé que llegaríamos a este punto», mientras sus ojos se clavaban en los míos con tal fuerza que me dejaron sin palabras. Contesté diciendo yo tampoco, a pesar de ser consciente de que no era verdad. Nuestro anhelo era evidente, imposible de negar. La charla derivó pronto en temas poco profundos. Sin embargo, era evidente que la energía en el ambiente no nos permitiría ignorar la realidad. Cada vez que sus manos se movían cerca de la mesa, sentía una leve incomodidad. Mis ideas rebosaban. Cada instante de proximidad se hacía más complicado de aguantar. Al final, fue él quien no aguantó por más tiempo. Se inclinó hacia mí y, con calma, extendió su mano para tocar la mía, mostrando una confianza que reflejaba el interés mutuo en nuestra conversación. De manera pausada nos alejamos el uno del otro, como si el entorno que nos rodeaba se hubiera detenido en el tiempo, aguardando nuestra determinación sobre cómo proceder. Mi intención era comprender, no interrumpirme. Expresé que esa situación no podía seguir, aunque en realidad lo hice más para mí que para él. Contestó con voz suave y casi segura si no era necesario detenerlo. Al abandonar la mesa, mi mente y mi cuerpo parecían estar en desacuerdo. Dudaba entre escapar o permanecer en ese lugar, permitiendo que los acontecimientos siguieran su curso. Su conocimiento se limitaba a la imposibilidad de continuar existiendo sin comprender sus emociones y deseos. Al salir del café, nuestras manos se rozaron brevemente por última vez. Fue un encuentro breve, sin embargo, experimenté como si toda mi vida estuviera resumida en ese contacto. Al regresar a mi hogar, me encontraba inseguro sobre cómo afrontar las consecuencias de mis acciones. Me debatía entre la posibilidad de sostener la mirada de mi esposo y continuar o permitir que todo llegara a su fin. Mientras mi corazón palpitaba con intensidad, mi mente se cuestionaba cuál sería mi próximo paso. Todo lo que había iniciado ahora parecía imposible de cambiar, y a pesar de mis intentos por persuadirme de que podía detenerme, en mi interior sabía que no lo lograría. La semana que vino transcurrió velozmente, aunque cada instante estuvo lleno de nerviosismo. Mi día a día se desenvolvía de manera automática, siguiendo la misma rutina en casa, las charlas con mi esposo y las sonrisas que parecía obligada a mostrar. Mientras tanto, mi cabeza estaba dividida entre dos realidades, una en la que todo permanecía inalterado y otra en la que cada idea giraba en torno a Diego. Esa mañana, al alistarme para salir de casa, me vi en el espejo, contemplando mi imagen. Mis ojos reflejaban fatiga, pero también mostraban algo más, algo que no podía disimular. Anhelaba que las cosas regresaran a su estado anterior, ansiaba que las intensas emociones de estos días se esfumaran. Sin embargo, una parte sombría de mí comprendía que era imposible revertir lo que ya estaba en marcha. Sentí la vibración de mi celular. Se trataba de él, un mensaje conciso pero claro. «Esta tarde nos encontramos, estoy emocionado».
Simplemente al leer esas palabras, mi corazón comenzó a latir con más intensidad. Ya no quedaba margen para tomar una decisión. Tenía la certeza de que asistiría. Era consciente de que cada instante sin su presencia me afectaba cada vez más. Esa tarde coincidí con Diego en un parque apacible, alejado del bullicio urbano y de las miradas indiscretas. La noción de que todo estuviera en secreto, de que solo nosotros dos fuéramos reales en ese momento, generaba en mí una sensación extraña pero agradable. Tomamos asiento en un banco y, a pesar de que el diálogo inició de forma informal, rápidamente se adentró en temas más profundos y personales. Las palabras que pronunciaba tenían una delicadeza especial, llevaban consigo un profundo significado. Parecía que no solo se referían a lo ocurrido entre nosotros, sino también a los sentimientos que ambos guardábamos sin reconocer abiertamente. Aunque no había tomado una decisión definitiva, era consciente de que no podía continuar en medio de esta falsedad. Él tenía pleno conocimiento de ello y me lo había comunicado con cada mirada, en cada instante que pasábamos juntos. En mi interior anhelaba que todo se revelara, buscaba liberar mi espíritu, aun si eso conllevaba un cambio significativo. La mañana empezó con un mensaje que me conmocionó. Es imprescindible que tengamos una conversación. La oración me hizo perder totalmente la concentración. Estaba a punto de ocurrir algo inevitable. Tomé la determinación de entablar una conversación con mi pareja. No podía continuar viviendo de esta manera, ni seguir guardando en secreto mis emociones. Al regresar del trabajo por la tarde, lo vi en la cocina. Me resultó lejana su sonrisa de siempre y su cercanía habitual. Sentía como mi corazón latía con intensidad. Me aproximé a él, pero me quedé sin palabras. Tenía dificultades para articular las palabras. Al final, fue él quien decidió hablar. ¿Qué sucede? Noto un cambio en ti. ¿Cómo te encuentras? Expresa su inquietud con su voz llena de angustia. En ese momento crucial surgió la interrogante que tanto temía, aquella cuestión esquiva a la que prefería no dar respuesta, aunque era consciente de que no podía eludirla. Respiré profundamente y, por vez primera en un largo tiempo, experimenté una sensación total de indefensión. Necesito decirte algo que ya no puedo mantener en secreto. Hubo un ligero temblor en mi voz. La responsabilidad y el temor se entrelazaban. Sin embargo, las palabras brotaron con intensidad. He hecho selecciones significativas, transformaciones que ya no puedo eludir. Al mirarme, mi marido mostró en sus ojos una combinación de desconcierto y melancolía. Empecé a notar cómo su mente se ponía en marcha. No se podía evitar hacer la pregunta. ¿Cuáles modificaciones? En ese instante, las palabras se hicieron tan difíciles de pronunciar para mí. Observé fijamente su mirada y pude percibir en sus ojos lo que tanto me preocupaba. No se podía pasar por alto lo que había sido realizado. Era consciente de que no había manera de darle una explicación válida. Se trata de mí y lo que vendrá. La expresión fue como un pinchazo. Entre nosotros, se prolongó un extenso periodo de silencio. La atmósfera adquirió una densidad agobiante, pesada, imposible de respirar. Me encontraba prisionera de mi propia realidad. Sin embargo, la carga de la falta de certeza casi me impedía mantenerme en pie. Simplemente se puso de pie. No emitió más palabras. Sin embargo, todo se transformó. En la residencia, la ausencia de ruido se tornó inaguantable. Mi marido se distanció de mí y el sonido de sus pasos resonaba en el corredor. Permanecí en ese lugar, sin moverme, temblando, sin tener idea de cómo afrontar la situación que se había desencadenado. Observé a mi alrededor en busca de algún lugar seguro entre las paredes conocidas. Sin embargo, todo me resultaba desconocido. El tic-tac del reloj en la pared y el apacible murmullo del viento entrando por la ventana parecían alejarse, como si la realidad que había sido familiar ya hubiera desaparecido. Tomé asiento en el sofá, con las manos en la cabeza, sin poder evitar que las lágrimas brotaran. ¿Cuál era su acción previa? ¿De qué manera había logrado llegar a este lugar? Mi cabeza giraba sin cesar.
formulando una y otra vez la misma interrogante, sin encontrar solución alguna. Era imposible modificar sus acciones pasadas, resultaba imposible revertirlas. La noche se prolongó, pero no logré conciliar el sueño. Sentía mareo, mis ideas chocaban unas con otras y experimentaba una intensa presión que no cesaba. Al llegar la madrugada, comprendí que era necesario expresarme. Era imposible mantener silencio, no podía permitir que esa sensación de responsabilidad me atormentara. Opté por contactar a Diego. Era necesario presenciarlo, entablar una conversación y explorar una opción diferente. En la penumbra de la habitación, el timbre del teléfono resonó de forma abrumadora para mis oídos. Aguardé su respuesta, y al recibirla, me quedé sin poder hablar. Fue él quien decidió romper la quietud inicial con la pregunta: ¿en qué lugar te encuentras? La voz que tenía reflejaba una combinación de sufrimiento y desconcierto. No pude encontrar la respuesta adecuada en ese momento, solo estaba consciente de la necesidad de enfrentar la situación y expresar lo que en un principio no pude comunicar. Aunque se encontraba inseguro, comprendía la importancia de comunicar sus pensamientos. Al final, pronuncié con determinación y voz entrecortada: es fundamental que me prestes atención. Se oyó un suspiro prolongado al final de la llamada. Tras un breve lapso, obtuve su respuesta: hasta mañana. La reunión superó ampliamente mis expectativas. Estamos en el parque donde solíamos conversar en numerosas ocasiones. La brisa nocturna intensificaba la tensión que se percibía entre nosotros. Al observar a Diego acercándose con paso pausado y seguro, mi corazón dio un breve salto. Su mirada se posó en mí, pero guardó silencio. La ausencia de comunicación verbal entre nosotros superaba cualquier tipo de diálogo. Eres consciente de tus acciones, ¿cierto? Mencionó con voz suave pero cargada de tristeza. Le sostuve la mirada, sin poder continuar con la falsedad. Era consciente de que no había razón válida para lo que había realizado. Es cierto, contesté con un ligero temblor en mi voz. La atmósfera entre nosotros se hizo pesada. Cada instante se tornaba interminable y cada expresión que pronunciaba me distanciaba más de todo lo que había experimentado hasta entonces. Experimenté una sensación de desorientación y vacío, como si hubiera perdido la conexión con mi propia identidad. Diego, con un tono desesperado y melancólico, finalmente cuestionó: ¿por qué tomaste esa decisión? Aquella interrogante martilleaba mi pensamiento sin que lograra hallar una solución. Había sucedido recientemente, lo crucial era que estaba dispuesto a enfrentarlo. Me observó con intensidad, pero no añadió ninguna palabra. Se notaba claramente su inquietud en la mirada y, a pesar de los sentimientos que había tenido hacia él, era consciente de que la situación era irreversible. Permanecimos en ese lugar en completo silencio, sin tener claro cómo actuar ante lo sucedido. No hacían falta las palabras, solo se distanció. Decidí distanciarme sin intercambiar abrazos, percibiendo que los eventos pasados quedarían en el olvido. Aunque experimentábamos dolor los dos, existía algo adicional que nos separaba. Al final, Diego retrocedió un paso, dirigió su mirada al horizonte en busca de una posible solución, aunque en mi interior sabía que ya no había respuesta alguna. Todo lo que existía se desvanecía, llevándose consigo la oportunidad de volver a la situación anterior. Partimos en silencio, sin pronunciar ninguna palabra adicional. Al abandonar el lugar, experimenté la sensación de que algo dentro de mí se fracturaba, aunque era consciente de que ya no podía seguir ocultando la realidad. Los días posteriores transcurrieron con parsimonia, como si el transcurrir del tiempo se hubiera detenido a propósito para que pudiera enfrentar las repercusiones de mis decisiones. La rutina en el hogar siguió adelante, aunque todo se encontraba en mal estado. A pesar de mantenerse distante, mi marido continuaba con sus costumbres diarias, aunque tanto él como yo habíamos cambiado. Nos desplazábamos como siluetas, dos individuos prisioneros en una esfera que ya no estaba bajo nuestro control. Cada paso que daba, los recuerdos de mis acciones pasadas me perseguían constantemente.
Cada esquina de mi hogar me recordaba las elecciones que había tomado, y cada movimiento que hacía era para avanzar sin posibilidad de retorno. En una tarde, ante la insoportable tensión, opté por no continuar con ese estilo de vida. Decidí brindarle una chance a lo que vendrá. Me acerqué a él, quien se encontraba en la sala, viendo la televisión. El sonido que provenía de la pantalla me resultó lejano, como si todo se desarrollara en un universo aparte. Al acercarme, él alzó la mirada pero guardó silencio. Tenía la certeza de que algo no marchaba correctamente. Le comuniqué con determinación que era necesario explorar otras opciones para resolver este problema. Mi tono de voz era calmado pero decidido. Su mirada fue de silencio, como si anticipara mis palabras. A pesar de todo, experimentaba un vacío más profundo que nunca, aunque estaba decidida a continuar avanzando. Tomamos asiento uno frente al otro en silencio. Al principio reinaba un profundo silencio, denso y omnipresente. Busqué las palabras correctas mirando a mi esposo, pero ninguna parecía ser la indicada. Por último, decidió hablar después de un largo periodo de silencio. Desconozco la respuesta, pero lo actual es susceptible de ser perfeccionado. Mostraba una mirada gélida, casi alejada. Parecía que ya tenía una respuesta decidida y no había forma de cambiarla. La charla se extendió, pero al final todo se simplificó a lo mismo. Le expresé que no se puede retroceder y lo fundamental es lo que depara el futuro. Vamos a encontrar la alternativa más adecuada para nuestro caso. No había nada que comentar. Al asentir con la cabeza, lo interpreté como una oportunidad para reiniciar juntos. No había necesidad de seguir analizando lo que ocurrió.